que yo me acuerdo cómo pues mucha gente nos dijo que estábamos locos, ¿no? Estábamos locos, pues ¿cómo? Del otro lado del canal, ¿verdad? Y donde otras personas de nuevo veían pues un límite, que era el canal, porque ese era el límite de la ciudad, y durante muchos años lo fue. Sí. Nosotros vimos pues una oportunidad. Hay que hacer un puente. Hay que hacer un puente, ¿verdad? Hay que hacer un puente y brincar para el otro lado y ahí está, ¿verdad? ¿Te interesa subir de nivel en la vida? ¿Conocer la mentalidad y la historia de las personalidades más exitosas de su industria? Enfoque 1111 es para ti. A través de entrevistas donde en una conversación casual, amena y muy profunda tratamos de descifrar la forma en que estas personalidades ven la vida. Como por ejemplo, Terry Gutiérrez, directora de Rappi en México y ahora directora de Tesla en toda Latinoamérica. Oso Traba, fundador de Cracks Podcast y un referente del emprendimiento en nuestro país. Arnoldo de la Rocha, socio fundador del Pollo Feliz, empresa con más de 1,000 sucursales a nivel internacional. José Antonio Díaz, accionista de Cafenio, empresa referente en innovación y un orgullo sonorense. Oscar Valdés, campeón del mundo del boxeo. Giovanni Gallegos, Grandes Ligas y pitcher cerrador para la selección mexicana. Caloncho, músico y compositor con éxito internacional. Las historias de empresas internacionalmente reconocidas como Tufesa, Lloreme, Mochomos, la Liga Mexicana del Pacífico, Constellation Brands, Las Arbolitos de Cajeme, entre muchísimas otras más. Yo me comprometo contigo para brindarte lo mejor de mí, para subir de nivel como persona y también como programa. Así poder traer más y mejores invitados, descifrar las mejores historias y mejorar en cada detalle posible de iluminación, equipo y edición. En este 2024 tendremos mucho más alcance para poder conectar y aprender de las mejores mentes de todo México. Lo único que te pido a cambio de nuestro compromiso y esfuerzo, si nuestro contenido realmente te gusta, por favor darle clic al botón de subscribe en nuestro canal en YouTube. Es completamente gratis y así nos ayudas muchísimo para lograr más y mejores iniciativas que poco a poco nos lleven juntos a que subamos de nivel para llegar a una vida de 11. Volvemos al capítulo. Bienvenidos al episodio 108 de Enfoque 1111. Él es Alex. Él es Rungo. Y hoy estamos muy emocionados porque con nosotros está Sergio Iturribarría. Él es arquitecto del TEC de Monterrey, socio y fundador de Vertex, con desarrollos residenciales como Puente Real, Compostela, La Rioja, más reciente la Torre Monumento en Hermosillo, entre otros temas de los cuales nos va a hablar ahorita. Las personas que lo conocen lo describen como un líder visionario, práctico, estratégico y calculador. Bueno, pues muy contentos de que estés hoy con nosotros. Gracias. Muy contento de estar aquí con ustedes. Excelente. Estoy seguro que va a salir una plática muy agradable y muy interesante. Yo quisiera empezar con una pregunta que me llama mucho la atención después de ver aquí tu trayectoria y cómo una persona logra hacer semejante tipo de desarrollos con tanto impacto, ¿no? Entonces yo quisiera empezar con una pregunta así de ¿cómo le hace o qué le recomendarías a una persona que para poder pasar de ser ese profesionista a ser un empresario, un emprendedor en su propio nicho? Yo diría que lo primero es prepararte definitivamente, y a veces no lo entendemos, o muchos no lo entendemos desde el día uno, desde la secundaria y la preparatoria y la carrera, ¿no? Pero tener esa conciencia, yo les diría a todos, tener esa conciencia de que en algún momento tú vas a ser un profesional. Y tienes que tener las armas necesarias para hacerlo. Y nadie te va a regalar nada, ¿sí? A menos que sea tu papá. O algo que se le parece. Pero es raro, pues, es raro. La mayoría de las veces todo esto, lo que tú tienes que saber es que tú vas a ser un profesional y que vas a salir a competir en un ambiente que es difícil por sus circunstancias en sí, por la competencia, y porque tú tienes que estar en el alto nivel que el mercado establece o demande, ¿no? Entonces, definitivamente te tienes que preparar, y preparar tanto en la parte técnica, en la parte artística y en la parte de eso, de
a mí me gusta más decir virtudes, ¿no? Pero se habla de inteligencia emocional. Entonces, en todas esas áreas tienes que estar preparado. Tienes que estar preparado. Y bueno, después de eso viene la parte del esfuerzo, ¿no? Del esfuerzo, de la constancia, de la dedicación, de no claudicar, ¿verdad? Y, y yo sugiero empezar por lo que puedes, por lo menos, ¿verdad? Por lo que alcanzas, por lo que puedes lograr, por ubicarte en tu realidad y poco a poco ir trabajando desde ahí, el poder ir creciendo. Obviamente para eso es importante ir generando un ahorro, ¿verdad? Para poder en un momento dado ir creciendo tu inversión, creciendo tú como profesional, con equipo, con lo que fuera, ¿no? Entonces, y con todo esto, seguirte preparando, aunque ya seas un profesional, y estar a la caza de oportunidades. Perfecto. Oye, pues ahorita entre lo que dijiste de estar preparado y empezar temprano a saber que tienes que estar preparado. Eso de saber que vas a ser un profesional, saber que vas a llegar a ese mundo de competencia que pues todo mundo estamos dentro y que queremos, cada quien quiere jalar para su molino. Aquí algo que quisiera saber yo es, por ejemplo, ¿qué o cuándo te cayó a ti el 20 de que te tenías que preparar? Y si fue algún detonante ese que te hizo estudiar arquitectura o por qué y si fue por esa razón. Así es. Mira, no, yo soy caso raro, ¿no? Soy, me inclino así más para ser un nerd, ¿no? Sí. Tristemente lo acepto, porque yo, pues no sé, desde la secundaria, yo, a lo mejor no con esta conciencia de que yo voy a ser un profesional, pero sí con esas ganas de aprender, ¿verdad? Gracias a Dios tuve el papá que tuve y él viene de una cultura del esfuerzo, y entonces eso pues permeó hacia nosotros. Y no sé, yo por ejemplo empecé a trabajar desde la secundaria en los veranos, me gustaban mucho las matemáticas, me gustaban también las cuestiones artísticas, y eso como que se va, como si se madurando, ¿no? Y este interés de mi parte por toda la parte físico-matemático y al mismo tiempo por la parte artístico me llevó a decidir que arquitectura era lo adecuado para mí, ¿no? Porque arquitectura tiene esas dos partes, ¿no? Y para mí fue, no fue fácil, ¿no? Al principio estaba así mi papá es ingeniero civil y estaba, Pepe, mi hermano mayor, es ingeniero civil, y estaba así, si yo entraba por ahí, pero decido, pues, que es muy difícil decidir a los 17, 18 años, pero decido por arquitectura y gracias a Dios decido bien, ¿no? Porque tengo entendido que pues solo la tercera parte de los profesionales se dedica a lo que estudian, ¿no? Sí. Sí, entonces, pues soy uno de esos tres, ¿no? Sí. Que para mí fue un alimento profesional y espiritual estudiar arquitectura. Ok. Ahorita entraste un poquito al agradecimiento hacia tus padres, hacia el padre que te tocó. ¿Qué me puedes decir de esa influencia que ellos sembraron en ti? Sí, mira, yo soy afortunado y estoy agradecido con Dios por tener la familia que tuve. ¿Cómo se dice? Por supuesto que tanto mi mamá como mi papá fueron una gran influencia en mí, ambos, de nuevo, pues, de esa cultura del esfuerzo. Mi papá termina la carrera de ingeniería civil en la UNAM, que ya por eso es privilegiado, ¿verdad? Pero su primer trabajo fue hacer la topografía de un camino a una mina en Sinaloa, en la sierra, ¿no? O sea,
son trabajos duros, Sí, mucho esfuerzo. de muchísimo esfuerzo, bueno, él lo tomó, después trabajó en algunas cosas en Guaymas, luego, en fin, conoce a mi mamá y ya se quedan por aquí. A lo que voy es a que ambos vienen de esa, me gusta mucho referirme a la cultura del esfuerzo, ¿no? Ambos y permearon eso, o sea, cómo hay que trabajar, no hay no hay desayuno gratis, como dicen, ¿verdad? Sí, no free lunch. Entonces, hay que trabajar, hay que buscarle, hay que encontrar oportunidades, ¿verdad? Hay que prepararse para ello. Todo esto sí fue una influencia de mis padres, definitivamente. Ok, perfecto. Ahorita me llamó mucho la atención en la parte en la que te preguntábamos que si dónde vino esas ganas de estudiar arquitectura, etcétera. Y mencionas tú que desde chico, desde la secundaria más o menos, te interesó estudiar y que estabas un poquito inclinado a ser más un nerd, ¿no? Así es. Eso me llamó mucho la atención porque esa curiosidad es algo de lo que más, pues, hablamos en este programa, porque siento que es demasiado importante, porque ahí es donde empiezas a encontrar cosas a tu favor, ¿no? En la vida, o sea, qué se te da, qué no se te da, etcétera. Pero yo quisiera saber, porque creo que es un privilegio tener curiosidad a una edad temprana. ¿Tú de dónde crees que viene esa curiosidad en ti? Así es. Fíjate que no lo sé. No sabría de dónde nace la curiosidad de conocer, ¿no? Pero fíjate que en la prepa leí algo de Albert Einstein que decía que nunca tomes, más o menos estoy parafraseando, ¿no? Nunca tomes la, la oportunidad de aprender como una obligación, ¿no? Sino como la valiosísima oportunidad de algo así como ser mejor persona Desarrollarte. y poder hacer mejor comunidad, ¿no? La verdad que para mí era un placer conocer cosas, ¿no? Leer esto, leer aquello, resolver un asunto matemático o físico. La verdad que era un placer. De, ¡ay, qué padre! Yo puedo, ¿no? ¿Verdad? Yo lo puedo. Qué interesante está esto, ¿no? De la misma manera que digo que no el típico nerd de alguna manera está muy clavado en eso y no mueve sus intereses a otros temas como pudieran ser los sociales, los deportivos y todo esto. Y no, yo siempre he sido una persona de muchos intereses, inclusive ahora pues que estoy iniciando mi retiro, ¿no? Me veo que tengo los días llenos, ¿no? Porque tengo muchos intereses, gracias a Dios. Conservo esa curiosidad, esa actitud, ¿verdad? Y bueno, inicio mi proceso de retiro y digo, yo quiero hacer esto y quiero hacer aquello y quiero hacer lo otro, ¿no? Sí. Y creo que eso te mantiene vivo. Claro. Te mantiene vivo, te mantiene saludable, física y mentalmente, ¿no? Excelente. Sí, definitivamente es una gran forma de sacarle el máximo provecho a la vida, ¿no? Bueno, ahora quisiera irme un poquito, estudias arquitectura, quisiera saber cuáles fueron esas primeras experiencias laborales que tú tuviste, si nos pudieras platicar un poquito cómo fue eso. Mira, yo quisiera iniciar porque ya en la carrera de arquitectura, y eso se lo debo a algunos maestros, ¿no? De nuevo, como yo deseaba ser un profesional de la arquitectura y estar con los mejores, en el caso del TEC de Monterrey, que fue donde estudié, tú podías escoger tus maestros, que todavía se da eso y creo que ya es muy común en todas las universidades, ¿no? Entonces, gracias a Dios tuve grandes maestros que ahora sí que inspiraron más todo este proceso, ¿no? Y me gusta ese principio educativo que la educación, más que llenar una mochila, pues es encender una llama, ¿no? Entonces,
estos maestros que tuve, no sé, Manuel Rodríguez Vizcarra, Leonardo Quintanilla, Benjamín Ortiz, cantidad de maestros a los cuales les debo que me inspiraron a ser un buen arquitecto, a admirar la arquitectura, a entender el beneficio de la arquitectura en la sociedad, ¿no? Entonces, creo que eso es así, casi como que mi primer trabajo, ¿no? Okay. Fue mi primer trabajo. Yo trabajé los veranos desde la secundaria, luego lo hice en la prepa, y si los veranos no estaba trabajando, estaba estudiando inglés o lo que fuera, ¿no? En una ocasión también me fui a un campo de verano para jugar tenis. ¿Verdad? Sí. Pero siempre había algo que hacer, ¿no? Pero mi primer trabajo fue en desarrollo urbano del ayuntamiento. Y fue muy interesante. Fue muy interesante porque de alguna manera el gobierno tiene una influencia muy amplia. Sí. Ese es lo padre del gobierno, ¿no? Y bien enfocado con esta intención de la búsqueda del bien común, el gobierno tiene una amplia influencia. Y haber empezado ahí fue muy padre para mí y fue muy aleccionador. En el sentido de darme cuenta, en ese entonces pues era aquí en Desarrollo Urbano de Cajeme, y darme cuenta de todo lo que estaba sucediendo en Cajeme, ¿no? Y de estudiar ahora sí en detalle la historia del desarrollo urbano, cómo inicia Cajeme, cómo se va armando, y cómo se va armando en todos sentidos, no solo desde el punto de vista histórico, ¿verdad? Sino desde el punto de vista urbano, cómo se va desarrollando las vialidades, las instalaciones hidráulicas y sanitarias de la ciudad, la cuestión eléctrica, el desarrollo industrial. Todo esto a mí me dio una visión amplia, pues, de lo que estaba sucediendo en Cajeme, y creo que eso me ayudó mucho a la postre, no de manera inmediata, pero sí con los años, sí, porque yo ya estuve 2 años ahí, ¿verdad? Y después de eso empiezo junto con Guillermo Amezcua, que fuimos socios por, no sé, como 18 años, y pues hacíamos casas, hacíamos residencias. Okay. Entonces, pues de alguna manera dices tú, pues qué necesidad del desarrollo urbano y la planeación urbana si estaba haciendo residencias. Pero de alguna manera eso, digamos que amplía mi visión en la búsqueda de oportunidades, ¿no? Y así como estábamos haciendo casas, pues siempre andábamos a la casa de oportunidades, de posibilidad de cierto negocio para nosotros, posibilidad de tener trabajo en nuestro despacho. No sé, por ejemplo, tratamos de hacer un fraccionamiento en la zona norte, por ejemplo, ¿no? Entonces fuimos tratando de armarlo, no se logró, pero lo armamos, le dimos el proyecto, hicimos el proyecto, el plan de negocios, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces no se logró, pero ese tipo de oportunidades, pues, las vas logrando porque vas ampliando tu visión, ¿no? Sí. Y ves, ahora sí que ves oportunidades donde a lo mejor otros no las ven, ¿no? Eso se me hace bien padre, eso que nos estás platicando, porque qué importante es nosotros constantemente, ¿qué le estamos dando a nuestro cerebro, a nuestra cabeza, ¿no? Porque si tú te metes en diferente tipo de cosas, pues cada vez se te puede prender más esa chispita de oportunidad, ¿no? Entre más conozcas diferentes cosas y más profundo las conozcas. Eso me gustó mucho, me llama mucho la atención, creo que es muy importante. Aquí yo te quisiera preguntar un poquito, porque creo que en todas las personas que llegan a hacer grandes cosas, pues como que tienen algo que los hace sentir hasta cierto punto, pues tienen mucha confianza en sí mismos, ¿no? O sea, entonces, porque algo los hace sentir que pueden lograr las cosas. Yo quisiera saber si tú en ese momento lo sentías, o sea, cuando ibas empezando tu vida
profesional, tu vida ya de adulto, con esta gama de oportunidades enfrente, ¿te sentías de alguna forma especial, por decirlo así? O no especial de que soy el único, la estrellita del mundo, sino puedo lograr las cosas. O sea, ¿y de dónde viene eso? Sí, mira, yo quisiera regresar un poquito al tema anterior y ahorita empiezo con ese, ¿no? A mí me gusta mucho la historia esta de Steve Jobs, de que cuando estaba en la universidad, toma una clase de tipografía. Ah, sí. Sí, se la saben esa, ¿no? Que es buenísima, ¿no? Y después, una de las grandes ventajas cuando arranca, Mac. así es la Mac, era el tema de su tipografía. O sea, tú veías la pantalla y ves, wow, qué hermosura, ¿no? Sí. O sea, no solo hace bien las cosas eso, sino está preciosa, ¿no? Porque antes de eso, no sé, Supercalc, yo creo que no les tocaron esas cosas a ustedes, Supercalc o Lotus, que eran los spreadsheets que existían, pues eran de esas letritas de la computadora horribles, ¿no? Sí. Entonces, como que sí es interesante que a veces estudias algo y no sabes con exactitud para qué lo vas a usar. ¿Para qué va a servir? ¿Para qué te va a servir? Pero luego, unes cabos, así es, unes cabos y sirven, ¿no? Ahora, la otra pregunta era... El tema de cómo, o sea, para empezar, que si tú tenías esa confianza en ti mismo de decir, híjole, de alguna manera siento que pues las cosas las puedo lograr, y cómo lograr esa confianza en uno mismo para cualquier persona que nos esté escuchando. Ok, mira, y regreso al punto inicial, la preparación, definitivamente. La preparación te da seguridad. Es como ¿cómo se dice? En el deporte, el entrenamiento, ¿sí? O sea, y por supuesto que el entrenamiento es una parte técnica, como lo decíamos, y otra parte emocional, ¿no? Y bueno, el otro tema es estar consciente de tus limitaciones, ¿no? Eso es fundamental, porque por supuesto que si te crees más de lo que eres, pues la realidad es necia y te das en la nariz, en la pared con la nariz. Tiene vuelta. Entonces, sí es importante la preparación, sí es importante esta preparación técnica, esta preparación emocional, ¿verdad? Y estar ubicado en tu realidad. Estar ubicado en tu realidad. Ahora, un asunto para mí muy importante para darte seguridad y que vas perfeccionándolo con el tiempo es que de alguna manera cuando vas por un proyecto, por un plan de negocios, estás un poco tratando de adivinar el futuro. Sí. ¿Sí? Entonces, este proceso de verificación, como dicen los gringos, due diligence, ¿no? ¿Sí? Es fundamental. Es fundamental. Y es fundamental para medir el riesgo. Eso es muy importante. ¿Sí? Si no tienes manera de medir tu riesgo, no le entres. Así lo diría yo, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, tú tienes que tratar de minimizar tu riesgo. Y el minimizar tu riesgo viene de hacer todos estudios previos, todos estudios preliminares, ¿no? Estudios de mercado con gente adecuada, estudios técnicos, viabilidad financiera. Por supuesto que para aventarte a hacer planes de negocios, una cosa que todos necesitamos es educación financiera. O sea, digamos así, la arquitectura no te da eso. Eso lo tomé yo después. Sí, la arquitectura no te da eso. O sea, de hecho, tuve el plan de estudios y no hay materias financieras. No hay materias, y sí lo hay una cosa administrativa, nada que te lleve a la profundidad suficiente, ¿no? Y de nuevo, hacer planes de negocios y tener educación financiera está muy ligado a matemáticas. ¿Sí? Matemáticas, probabilidad, ¿verdad? Estadística, todo ese tipo de cosas
que son fundamentales para tener una predicción del futuro sólida, ¿verdad? Razonable, ¿no? Y bueno, una cosa de medir el riesgo también está en, pues, como dicen, no tener todos los huevos en la canasta, saber jugar ajedrez, o sea, en el sentido de que tú mueves una pieza y está en peligro, entonces tú tienes que tener piezas atrás que la protegen. O sea, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si tú, no sé, si tu capital son 100 pesos, pues no puedes ir a arriesgar 100 pesos, no debes hacerlo, ¿no? Arriesgarás 20, 30, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, si las cosas van mal, yo tengo otro tanto para protegerme, para salir adelante, para no hundirme, ¿no? Y no quiero decir que no llegué a cometer las tonterías de estar en severos riesgos, que sí las llegué a conocer. Pero sí en una ocasión nos metimos en un problemón. Gracias a Dios salimos adelante, ¿verdad? Gracias a Dios salimos adelante, pero sí después de ahí dije, esto no lo vuelvo a hacer. No lo vuelvo a hacer, porque no solo uno tiene responsabilidades para consigo mismo, ¿no? Eres un padre de familia, tienes una esposa, tienes unos hijos y bueno, no es tan sencillo, ¿no? Y la otra cosa, fíjate, el dinero es importante, pero no es lo más importante, ¿eh? En esa ocasión, y yo quisiera platicarlo, ¿no? Estábamos en un problemón y yo no podía dormir, me imagino que andaba en muy mal humor. Me imagino, no lo sé. Y ni me dijeron ni nada. Ni así es. Así es, y, ¿cómo se dice? Y salí de mi casa una mañana y iba tan dormido al trabajo, ¿verdad? Pues había que levantarse, ¿verdad? Iba tan dormido al trabajo que me paso un alto, pero me lo paso en blanco, ¿verdad? Y estás hablando se supone que estaba despierto, pero iba tan distraído, tan cansado de todo esto, ¿no? No pasó nada, gracias a Dios. Pero en ese momento me golpea el asunto, ¿no? O sea, siempre se dice uno a sí mismo que el dinero no es lo más importante, ¿verdad? Que la familia, que la salud, que todo eso. Y de repente viene un problemón de dinero y yo estoy poniendo en riesgo todo lo demás, ¿sí? Por el dinero, ¿no? Porque me tiene muy preocupado. Y claro que es un problemón, pero ¿dónde topaba el asunto? Pues perdía mi dinero y volvió a empezar. Ahí topaba. ¿Me explico? Sí. En cambio, algún accidente, Dios no lo quiera, ¿verdad? Y ese sí es un problemón. Y a lo mejor irremediable, ¿no? Entonces, el dinero es importante, hay que buscarlo, ¿verdad? Y hay que buscarlo con esa visión de que no es lo más importante. Fregón. Está muy bueno eso. Y hay varias cosas que dijiste que quería entrar, pero está bueno el tema. Una de ellas es, qué increíble eso que te pasó, pero para ponernos en perspectiva, ibas de tu casa a la oficina y te pasaste un alto. O sea, era un camino por el que pasabas todos los días, no era de que, ay, pues bueno, estaba en Chicago por allá y me pasó una... No, de tu casa a tu oficina, el camino de cada día, ¿no? Así es. O sea, de veras que te pone en perspectiva pensar de que si puedo estar tan distraído, mi mente puede irse tanto para esto, pues dónde está y dónde parte lo que es verdaderamente importante en la salud de uno. Así es. Y mira, yo quiero añadir algo importantísimo de este aprendizaje para mí. Y es que desde ese momento, ahora sí que replanteé mi visión de mi problema, ¿verdad? Y en lugar de estar preocupado por lo mal que me iba a ir, el hoyo en el que me iba a meter, ¿no? Me empecé a ocupar en cómo voy a solucionar esto.
Entonces mi actitud cambió. Inclusive, mi actitud cambió totalmente, logré dormir mejor, por lo mismo que dormía mejor, pues pensaba mejor y veía mejor mis oportunidades de resolver el asunto, ¿no? Y gracias a Dios, tuve este cambio y eso me ayuda a salir del problema, ¿eh? De veras, eso me ayuda a salir del problema, a ver las cosas con más serenidad, con más tranquilidad, ¿verdad? Sí ocupado en ello, sí, pero no, y de nuevo me gusta mucho el deporte, ¿no? Cuando tú te paras en la cancha de tenis y tú dices, chetos, se me hace que voy a fallar este saque. Ya valió. Ya lo fallaste. Ya lo fallaste. Sí, Entonces, de nuevo, por supuesto que tú tienes que ver exitoso. Sí voy a poder con esto. Ya estoy aquí, yo voy a ver la manera. Y en última instancia, no pasa nada. No pasa nada. ¿Sí? Vuelvo a jugar otro torneo y se acabó, ¿no? Y vuelvo a empezar y se acabó. No pasa nada. Sí, como poner un poquito en perspectiva realmente qué es lo que está pasando, porque a veces nos abrumamos demasiado por nuestros problemas y nos metemos tanto en eso que vemos todo negro y todo así, pero si te sales, como dices tú, desde afuera y ves en perspectiva, a ver, ¿qué es lo que está en juego realmente? A lo mejor y nada más es un saque de un torneo o de un partido, en este caso un tema económico de algún... Pero, a ver, ¿qué sigue aquí en mi vida? O sea, ¿hacia qué le estoy tirando? Entonces ya verlo desde afuera a lo mejor ya no es tan abrumador o te da tanto miedo. Y también me gustó mucho lo que dijiste de la acción, ¿no? O sea, ya que empiezas a actuar en base a algo con un plan, o sea, obviamente pensando con claridad, como que se quita mucho el miedo del asunto cuando estás en los fregazos. Ya que estás dentro de la pelea, se te quita el miedo del golpe que te van a pegar. Ya que te lo pegaron y que tú lo respondiste y que andas ahí en esa pelea, ese miedo se desvanece, ¿no? Entonces, eso me gustó muchísimo y yo creo que es el principal antídoto para acabar con la ansiedad, el actuar sobre algo que te saque de eso que te está causando la ansiedad, ¿no? Así es, así es. El tener una visión amplia de tu vida, ¿no? Y que los negocios y el dinero son importantes, por supuesto, pero no es lo más importante, y en un momento dado se puede reponer, se puede buscar de otra manera, y se puede ser feliz, sin, sin grandes pretensiones, ¿no? Sí, y creo que de ahí también sale esa confianza de la que hablabas tú, de cómo nace la confianza en sí mismo, y pues es trabajando, aprendiendo a detectar oportunidades, que es algo que tú empezaste siempre, como dices, siempre a la casa de oportunidades, ¿no? Que creo que también es una habilidad importantísima, porque pues a lo mejor hay mucha gente, a lo mejor que es muy bueno para su trabajo, pero es muy malo para detectar oportunidades. A lo mejor técnicamente o artísticamente puede ser, en un caso de un arquitecto, por ejemplo, diseñar de una manera increíble y todo, pero no es bueno para darse cuenta que si se mueve un tantito y voltea para allá, aquí hay una gran oportunidad de construcción que no está viendo. Y el hecho de siempre estar buscando y siempre ese ratito que tuviste en desarrollo urbano y para dónde va a crecer y por qué y qué está pasando en las otras ciudades, qué creo que va a pasar aquí, pues creo que despierta eso y hace que se genere esa confianza en uno mismo que pues te da eso que por lo que luego ya empiezan con esto de Vertex, ¿no? Ahora quisiera irme a eso. ¿Cómo, de dónde nace Vertex, cómo inician y pues hay que nos platiques un poco de eso? Sí, claro, claro. Mira, para mí, y antes de entrar a Vertex, sí quisiera decir que para mí también esto de desarrollar negocios, de crecer económicamente, yo lo veo también con un sentido social, ¿no? Creo que el futuro de nuestra comunidad, el futuro de Cajeme, pues, de Sonora, va a ser la suma del futuro de todos nosotros que vivimos aquí, ¿no? Entonces, creo que sí es radical, pues, el despabilarnos, ¿verdad? Y creer que se puede, ¿verdad? Prepararse para que se pueda, y todos ir jalando para desarrollarnos económicamente, ¿no? Y la comunidad se va a desarrollar económicamente como la suma, pues, de todas sus partes, ¿no? Entonces, para mí es muy importante, ¿no? Ahora, en el tema de Vertex exclusivamente,
Vertex inicia en el 83, nada más Pepe y mi papá, ¿no? Ok. Y inicia, estamos hablando de una empresa que eran Pepe, mi papá y una secretaria. Ok. Sí, este, Y como los dos ingenieros civiles. los dos ingenieros civiles, ¿no? Y de ahí van, pues, tomando contratos de construcción y todo esto, y hacen ellos vivienda para el Infonavit cuando el Infonavit contrataba la construcción, no, que era como así inicia el Infonavit, ¿no? Y luego el Infonavit cambia, creo yo, para bien, ¿no? Y dice el Infonavit, bueno, pues yo no soy constructor, yo soy una entidad financiera, ¿no? Y yo voy a ver la manera de estructurar un sistema y dedicarme a ello para que la gente, para que los derechohabientes puedan tener un crédito para comprar una casa. Y entonces ya le manda la responsabilidad a los desarrolladores de, de hacer fraccionamientos, hacer casas de acuerdo a sus especificaciones. Y bueno, si cumplías con todo eso, y en este caso, pues, el derechohabiente pues, empieza a decidir a quién comprarle, ¿no? Ya no como antes que le asignaban una casa, te guste o no te guste, ahora no, ahora el derechohabiente puede, tiene él un crédito y él decide dónde lo usa y cuándo, ¿no? Y con qué empresa y lo que fuera, ¿no? Entonces, de alguna manera en ese momento Vertex, con muchas dificultades, empieza a dar ese giro de ser empresa constructora a ser una empresa desarrolladora de vivienda, ¿no? Y bueno, Vertex ve la oportunidad cuando empiezan a bajar las tasas hipotecarias, ¿no? Empieza a haber una oportunidad ahí en lo que es vivienda media, porque al inicio, y estoy hablando de los 90s por ahí, principios de los 90s, pues el único crédito hipotecario viable pues en México era el del Infonavit, porque pues tenía una estructura especial de aportaciones y todo. Sí. El crédito hipotecario bancario era muy caro. No servía para eso prácticamente. No, sí, no, entonces era imposible. Tienes que tenerlo ahorrado el dinero. Así es, imposible pues tomar un crédito hipotecario con intereses del 20% más a 10 años. O sea, simplemente sin sentido. Pero de repente empiezan a bajar las tasas y Vertex hace un primer proyecto en la zona norte de Ciudad Obregón, en Real del Sol, de vivienda media, y tuvo muy buen éxito. Entonces de ahí, al mismo tiempo, yo personalmente ya estaba por mi cuenta y comento con Pepe y mi papá, oye, yo quisiera entrar, vamos viendo dónde entramos juntos a desarrollar vivienda media y residenciales. Aquí está la oportunidad. ¿Por qué? Porque ahí está, empieza a haber la oportunidad con los créditos, ya hay créditos cercanos al 12%, plazos de 15 años, entonces yo me acerco con ellos y de alguna forma yo vengo a poner, digamos, a aportar esa parte de desarrollo urbano, ¿verdad? Y de arquitectura, ¿verdad? Y ellos vienen a aportar eso que ya traían de su experiencia de construir vivienda en serie, ¿no? Que es todo un tema. Sí. Que es todo un tema. Entonces, se suman estas dos cosas, estos dos expertices, ¿verdad? Estos dos. Entonces, arrancamos un primer proyecto en Hermosillo y otro aquí en Obregón, que fue Puente Real. Y pues Puente Real, además, con la visión de Carlos Apodaca, que en paz descanse, también él como Carlos tenía muy buena visión para ir viendo dónde había alguna oportunidad de desarrollo inmobiliario, ¿no? Y
y él es y él termina, él junto con Pepe terminan contactando a estos propietarios de terreno y de ahí vamos armando lo que fue Puente Real, ¿no? Que de arranque, yo me acuerdo cómo, pues mucha gente nos dijo que estábamos locos, ¿no? Estábamos locos, pues cómo, del otro lado del canal, ¿verdad? Y, y, y donde otras personas de nuevo veían pues un límite, que era el canal, porque ese era el límite de la ciudad y durante muchos años lo fue. Sí. Nosotros vimos pues una oportunidad. Hay que hacer un puente. Hay que hacer un puente, ¿verdad? Hay que hacer un puente y brincar para el otro lado y ahí está, ¿verdad? Y bueno, viene ahí toda una valoración de cómo se dice, de punto de vista técnico, ¿verdad? Y encontramos la manera de que fuera posible, ¿no? Y lo importante es estar preparado de nuevo, ¿no? Por ejemplo, para nosotros lo más importante de Puente Real era que la gente llegara con facilidad y con seguridad, ¿verdad? Al lugar, ¿no? Y pues si recuerdan esas colonias, pues estaban feitas, pues estaban feitas, no daban mucha seguridad, no daban mucha tranquilidad. Y hicimos todo un trabajo en la Cajeme, desde la California prácticamente, hasta el canal, hicimos todo un trabajo. Y cosas como que, por ejemplo, trabajamos junto con el ITSON, con su área de desarrollo social, que tiene un área muy bonita, fue un trabajo muy padre, desarrollado, gente muy profesional, que nos ayudaron a levantar la colonia. Como desarrollo cultural, haz de cuenta de ahí. Desarrollo social. Estamos hablando de talleres de costura, de educación de los hijos, de alimentación, de drogadicción. Patrocinamos un equipo fútbol del barrio que estaba ahí. Sí me explico, fuimos armando todo esto y yo siento que o sea, al principio nos veían como los invasores, ¿verdad? Sí. Porque pasábamos por ahí, hicimos un puente. De hecho, pues había una cosa de drogas ahí cerquita, también se quitó de ahí. Se tomaban el puente para reunirse en la noche, ¿no? Entonces, fuimos trabajando todo esto y lo llevamos a otro lugar, ¿no? Y fue algo que sirvió a toda esa zona y a nosotros también, ¿verdad? Claro. Estaba muy sucio todo eso. Pues, limpiamos todo, todos los jardines, todo el frente, todas las casas. Pintamos algunas que ya no tenían remedio, pues les hicimos un cerco con la malla, ¿verdad? De plano. Entonces, hablando un poco de que siempre hay dificultades, pues. A mí me encantó, sobre todo ahorita que estás platicando todo eso, todo ese esfuerzo, ¿no? Porque es un esfuerzo gigantesco para tratar de desarrollar un nuevo proyecto, ¿no? Y es salirte de la caja. Totalmente. No, y aparte lo que dijiste del límite, ¿no? Eso me gustó mucho porque aplica para lo que sea que estemos haciendo. Muchas veces, ¿cuál es el límite y por qué creen las personas que ahí ya no se puede? O sea, ahorita suena muy obvio que un canal no es el límite. Porque ya lo vimos, ¿no? Porque llevamos 10 años viviendo ahí o quién sabe cuánto. O sea, ya se ve que pues eso no tiene... Pues haces un puente, desarrollas la ciudad que era psicológico. Y se puede, ¿no? Pero antes de eso es ser un límite. Y como muchas veces en nuestra cabeza, en nuestra profesión, en nuestra industria, hay un límite que se puede detectar y a lo mejor hay una oportunidad detrás de ese límite, ¿no? Así es. Desde ahí eso me gustó muchísimo. Y lo otro que te quería preguntar es, ok, detectan esta oportunidad porque los créditos son más accesibles para vivienda un poquito superior, ¿no? Así es, que no es Infonavit. Que no es Infonavit. Pero, ¿qué les hizo pensar? Tengo entendido que el proyecto que hicieron en Real del Sol, pero ¿qué les hizo pensar que hacer eso en serie era factible? O sea, si no lo habían probado todavía, ¿no? O sea, ¿cómo aventarse realmente con esa visión ya más grande en Puente Real? Así es. Mira, yo quisiera, me gusta mucho la cuestión arquitectónica, ¿no? Entonces quisiera terminar con 2, 3 cosas. El acceso era muy importante. Okay. Sí. Y parece muy sencillo, pero es algo que ayuda a que la gente se decida, ¿no? Entonces,
mejoramos toda la calle antes de llegar al puente, ¿no? Y luego el puente, que fue otra, el puente, si se fijan, tiene columnas intermedias. Ujú. Que no sé, normalmente los puentes de carretera, pues, tratan de volar toda la parte de agua, ¿no? Pero nosotros no, nosotros queríamos que no se sintiera el puente. Ok. Entonces, si lo haces sin apoyos, la estructura es mucho más aperaltada y por lo tanto tienes que subir mucho más Ok. y no se ve el otro lado. Y es un asunto psicológico, Sí. ¿no? ¿Verdad? Porque es Pero lo mismo, ¿no? importante. Ujú. Pero es importante. Entonces, ese puente es el primer puente urbano en Obregón. Órale. Es el primer puente urbano. Me refiero a que es un puente que caminas, que si quieres te paras ahí, que admiras el canal, que es precioso, ¿verdad? Es el primer puente urbano. Todos los demás son puentes más bien carreteros, funcionales exclusivamente. Este es un puente que es bonito. Ah, mira, voy a pasar por ahí, qué bonito. Y luego pasas el puente y para nosotros era muy importante el recibir a la gente, ¿no? Entonces, de ahí sale la glorieta, Ok. ¿sí? Y la glorieta, de nuevo, que no sabes de dónde vienen las cosas, la escultura, Sí. ¿sí? Grandísimo, que aparte gira. Así es, la escultura. ¿Y la escultura de dónde viene? Pues años atrás yo había visto ese tipo de escultura es un tema usado muchas veces en la historia de la escultura. O sea, no te creas que yo lo inventé ni nada, ni quiero poner el tema así, ¿no? Pero pero yo vi unas esculturas en una visita a San Francisco, vi unas esculturas muy padres, porque siempre había visto yo de ese tipo de escultura a cosas que no eran tan atractivas para mí, ¿no? Entonces vi una muy padre que me inspiró y nos inspira a hacer esa escultura. Y cuento mucho que la anécdota, pues que pues es la primera vez que yo hacía una escultura, la verdad. Y sobre todo de ese tamaño, ¿no? Entonces empecé a trabajar con un herrero que más que herrero era un artista y yo dije, con él puedo chambear. De nuevo, ¿cuándo me hubiera imaginado? O sea, yo había trabajado herrería con ese herrero. Sí, pues, Y me di cuenta, pues, de nuevo, hay que estar, como dice, con esa curiosidad. La antena ¿no? prendida. Con la antena prendida. Oye, es muy bueno. No solo es ser un herrero, este es un artista. Y entonces empiezo a trabajar con él y me doy cuenta que es mucho más artista de lo que yo había visto antes. Muy bueno. Y empezamos a trabajar todo esto. Hicimos unos modelos en plastilina. Esos modelos en plastilina los llevamos a cosas más grandes. Y luego hicimos unos planos. Bueno, en fin. El cuento es que en el peor momento para un inversionista inmobiliario de este tipo es cuando vas arrancando. Y más en un nuevo proyecto, ¿no? Entonces, pues estábamos con la primer privada, no sabíamos si iba a haber una aceptación. Teníamos estudios, ¿verdad? De mercado y cuánta cosa, y estudios técnicos de habilidad. Como les dije, pues hicimos todo el due diligence, ¿no? Pero, pues yo estaba encantado haciendo la escultura, ¿no? Encantado haciendo la escultura, trabajando con este amigo. Y pues Pepe y Carlos Apodaca, pues socios, ¿no? Y pues obviamente ellos más del lado de negocios, económico, preocupados y cuánta cosa. Y llega un momento en que Pepe me dice, porque ya estábamos montando la escultura en el lugar. Gigante, y luego todavía al final logramos hacer que girara, porque no era la primera idea que girara, iba a girar. Y bueno, estábamos... Y casi Pepe se me acerca y me dice, oye, no se vale, tú te estás divirtiendo, me dice. Yo preocupado, y tú estás jugando. Entonces, así es un poco esto, ¿no? Sí. La verdad. Entonces, ¿por qué nos decidimos entrar ahí? Porque hicimos todo el due diligence, ¿sí? Porque lo hicimos, porque había toda una
digamos, una serie de de argumentos sólidos para Para que decir, valiera la pena. para decir sí es viable esto y le podemos entrar. Perfecto. Bueno, ahí me queda claro el por qué tomaron la decisión. Pero ahora yo quisiera irme a ese momento donde a lo mejor tú estabas apenas pensando que ese límite del canal no era un límite, que sí se pudiera lograr algo allá. Cuando tú vas y propones ese proyecto al principio, o sea, si nosotros estuviéramos ahí, no sé, me estoy imaginando cuando estaba pasando ese momento, ¿no? Si fuéramos una mosca en la pared, como dicen, o sea, ¿qué hubiéramos visto? Pues, ¿qué estabas viendo tú? ¿Qué pasaba por tu cabeza? Antes de ver si era factible, pero cuando tenías esa visión, ¿qué querías lograr ahí? Pues? Así es. Mira, yo creo que me tengo que remontar también al hecho de que desde 1900, yo creo que 88, 90, nosotros desde entonces por medio del Colegio de Arquitectos le hemos propuesto y le propusimos a varios presidentes municipales, ¿no? Le decíamos, oye, ¿qué más puede desear tener una ciudad desde el punto de vista de paisaje urbano? Un río. Pues sí. Sí. Bueno, nosotros no tenemos un río, tenemos un canal, ¿verdad? Y pues el problema topográfico de un canal es que el canal va sobre nivel, porque es un canal de riego. O sea, sus bordes son puestos sobre la tierra, ¿no? Y de ahí cae el agua a la tierra. Entonces, un río normalmente es la parte más baja de una topografía, ¿no? Pero bueno, pues es lo que tenemos, ¿no? Y entonces decíamos, hemos insistido en muchas ocasiones de que tiene un potencial para un parque lineal urbano increíble, ¿no? Claro. Y claro que es muy complejo, ¿verdad? Porque pues está la operación del canal, está el hecho de que es un área federal, está también el hecho de que, pues, para que se viera bien, pues tendrías que rellenar los terrenos aledaños, ¿verdad? Para que tú fueras en el canal y fueras viendo los edificios que están alrededor. No es sencillo el proyecto, ¿verdad? Por supuesto, pero de alguna manera algo se podría hacer y sería algo extraordinario, ¿no? Imagínense, no sé. Le va a ganar la laguna eso. Pues prácticamente sería, o sea, imagínate, podrías correr kilómetros y dar vueltas por puentes peatonales y... Luego tiene acceso hasta la carretera, creo, ¿no? No? Es larguísimo, pues empieza en la presa y termina, o sea, no hombre, nada más circunscríbete al pedazo de Cócorit a Cajeme y a Obregón y es un mundo, es un montón de kilómetros y es muchísimo. Entonces, de alguna manera, yo no veía ahí un límite, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, también teníamos que armar todo lo demás, ¿no? Y es el hecho de toda la parte técnica, cómo vamos a llevar el agua, cómo vamos a llevar la energía eléctrica, cómo vamos a sacar el drenaje sanitario, todo ese tipo de cosas, ¿no? Si tú quieres una cosa que ayuda para que este proyecto sea viable, uno es que la planta de tratamiento de aguas negras está allá. O sea, está después del canal, está 2, 3, como 4 kilómetros todavía más hacia el poniente, ¿no? Entonces ya había una línea importante sobre esa zona y ya teníamos dónde tirar el drenaje sanitario. A lo mejor 10 años antes no lo hubiéramos tenido, ¿sí? Y bueno, la planta potabilizadora está ahí cerca, no sé si la ubican, está por la Morelos, ¿cómo se dice? Cerca del canal y todo esto. De hecho, tiene su toma de agua en el canal. En el canal tiene una toma de agua y luego ya la potabiliza. Entonces, en fin, fuimos armando ahí el asunto y fuimos viendo que todo era viable, pues, y que sí veíamos una dificultad en la aceptación por parte de las personas, ¿no? Inclusive, si recuerdan, hubo un momento en que, ¿cómo se dice? Villa California se inundó, ¿no? Porque se tapó el dren del Bordo Prieto en un sifón que está ahí en el canal y la gente creía que lo mismo iba a suceder del otro lado, ¿no? ¿Verdad?
Y, y bueno, todo un trabajo ahí para explicarle a la gente que del otro lado, pues esta tierra era el punto más alto. De este lado, lo que está en el canal es el punto más bajo. Y eso es lo que le toca a Villa California, ¿no? Entonces, pero en fin, fuimos trabajando con todo esto y creo que fuimos uno a uno solucionando los problemas, ¿no? Y eso ayudó a que ya pues el proyecto tomara vuelo y es lo que y sea lo que es ahorita, ¿no? En ese momento que todavía el proyecto estaba entre que se hace o no se hace, en el momento pues, de cualquier nuevo emprendimiento que estás, entre que o vamos o no, todo ese rollo, ¿no? ¿Tú qué crees que era lo que hacían? O bueno, sabías, me imagino muy bien, pero ¿qué es lo que buscaba un arquitecto normal aquí en Cajeme? Ajá. Buscaba hacer casas, buscaban hacer proyectos, buscaban hacer... ¿Qué era el status quo de un arquitecto en ese entonces? Sí, lo normal, digamos así que por default llegas aquí y bueno, empiezas a hacer proyecto a la medida, ¿no? Alguien que te dice, oye, quiero que hagas mis oficinas, quiero que hagas mi casa, ¿verdad? Este, y, y, y para mí es muy importante, creo que eso es algo que tenemos todos que aprender y es el hecho de que si haces lo mismo que hacen todos los demás, automáticamente su trabajo se devalúa, tu producto se devalúa. Es muy complicado mantenerte con un buen valor, un buen margen, si mucha muchos otros gente lo pueden hacer. hacen lo mismo. Es un asunto de oferta y demanda, así de simple, ¿no? Entonces, personalmente yo empecé a buscar algunas oportunidades de negocio inmobiliario. ¿Y a qué me refiero con esto? Empezamos y ahí hicimos mucha mancuerna, Carlos Apodaca y yo, de que buscábamos, por ejemplo, ya sea, por un lado, quién quería tener negocios para rentar, ¿verdad? ¿Quién quería tener inmuebles para rentar? Y por otro lado, ¿quién quería rentar un inmueble, no? Okay. Sí. ¿Verdad? Entonces, en el medio de esos dos, pues estaba hacer un plan de negocios y estaba un proyecto y construcción, ¿verdad? Entonces, el planteamiento ya en este momento ya no era de que un cliente me dice, ven y hazme mi bodega, ven y hazme mi oficina. No, entonces ya el planteamiento es, yo voy con el inversionista y le digo, tengo un cliente que quiere hacer una oficina, que te la renta 7 años, a ti te va a costar tanto dinero, ¿verdad? Y lo vas a recuperar de tal Y lo manera. vas a recuperar de tal manera. Entonces ya planteas un negocio, ¿verdad? Y entonces, pues, por lo mismo, ya la posibilidad del inversionista de decirte, pero yo quiero que me cobres más barato y allá me cobran 10% menos o 20%. No, espérate, yo te traigo un negocio. Sí. Si lo quieres, bueno, si no voy con otra persona, ¿verdad? Entonces, este planteamiento ya fue distinto para nosotros, otra estrategia totalmente, y empezamos a trabajar con algunas cosas, ¿no? Hicimos algunas cosas para Bimbo, hicimos Kimberly Clark, también que fue renta a largo plazo, y Plaza Goya. Pero claro, ¿qué requería esto? Requería de mucho más trabajo previo. ¿Sí? Sí. Y así todo un como... estudio. Exacto. Nosotros, porque prácticamente ya llevábamos el asunto madurado a tal punto que ya le podíamos decir al inversionista cuánto iba a invertir. Y ya no le podías decir, oye, pues siempre... fíjate que salió más. No, a mí me vale, por supuesto. Parte del acuerdo era eso, ¿no? Sí. Y igual el de la renta. ¿Sí? Voy a rentar en tanto. Yo voy a rentar en siempre tanto. te voy a subir, ¿no? Así es, no le va a subir. Y voy a rentar en tanto, por tanto tiempo y con esas especificaciones. Entonces, sí había un trabajo previo que de alguna manera ahí nosotros los fuimos tecnificando para poder tener proyectos
y presupuestos preliminares que estuvieran cerca de la realidad. Muy acertados. Exactamente, estuvieran cerca de la realidad. Entonces ahí trabajamos mucho en eso. Hay especialistas en hacer, que le llaman presupuestos rápidos, ¿verdad? Hay especialistas, hay toda una técnica para hacerlo, ¿no? Porque claro, imagínate si te vas a poner a hacer todo el proyecto con 50 planos y todo un presupuesto por concepto, pues, que tiene 100 hojas para ver si se hace el asunto. Pues era demasiada inversión. Entonces tenías que tecnificarte y desarrollar otro sistema para poder hacer proyecto y presupuesto preliminar con gran exactitud. Entonces eso nos ayudó a empezar a hacer todo este tipo de otro tipo de brincar pues del proyecto solicitado por el cliente, ¿verdad? A ¿cómo se dice? A empezar a promover inversiones inmobiliarias, ¿no? Perfecto. Ahí es donde se da ese crecimiento. Sí, Pues entonces, y de ahí ya brinco ok. al tema de, porque si te fijas aquí todavía la inversión era pues por parte de un tercero, ¿no? Y luego cuando ya brincamos a la parte de hacer desarrollo de vivienda, ahí la inversión ya era nuestra, ¿no? Órale. Otro brinco. Exactamente, la inversión ya es nuestra. Y es una inversión nuestra junto con un banco, ¿no? Y mucho mayor riesgo. Exactamente, ¿no? Entonces, porque en los desarrollos inmobiliarios, que esa es otra oportunidad que se abrió, ya empezaron a existir lo que se llaman créditos puente, que es un crédito para el desarrollador, para que puedas construir y luego ir individualizando esos créditos a largo plazo, ¿no? Ya a los clientes, ¿no? Ok. Ahí cuando estamos platicando todo este desarrollo, ¿no? Y ese crecimiento, cómo se fue dando en tu trayectoria y pues de la empresa, quisiera yo saber, empiezan desarrollando Puente Real, ya eran tierras agrícolas, desde inicio se imaginaban estas, creo que son como 9 privadas ahorita, Ajá. desde inicio se imaginaban algo así de grande lo que pudiera llegar a ser, o ustedes estaban pensando en hacer 2, o cómo era esa primer visión de lo que iba a ser Puente Real. Así es. Mira, nosotros compramos, más bien, comprometimos, porque no lo compramos, la verdad. Llegamos a un acuerdo de pago en el tiempo, ¿no? Okay. Por medio de un fideicomiso con dos grandes propietarios ahí. Y esos dos grandes propietarios significaban pues más de 50 hectáreas, ¿no? Okay. Luego fuimos por un tercero. Más de 50 hectáreas, creo que 70 hectáreas. O sea, desde el principio... ya era algo grande. Así es. Y lo que pasa es que esto es importante, pues. Era que de nuevo te vas a la parte de análisis de negocio, ¿no? Para que esto fuera negocio, había que ir por el largo plazo. ¿Sí? Eran muy fuertes las inversiones iniciales. Y había que tener esa claridad de que ibas a tener que hacer esas inversiones fuertes iniciales, ¿sí? Y que el proyecto se iba a recuperar poco a poco. Por ejemplo, en ese caso para nosotros fue importante que nosotros, a pesar de que le echamos todos los kilos a esto, no dependíamos económicamente de eso, ¿sí? Claro que le metimos muchísimo tiempo y todo, y lo malo es que específicamente en Puente Real se dio la crisis mundial del 2008. Uf, los agarró haciendo Puente Real. Así es. El primer año. O sea, de hecho, probado, pues. Así es. O sea, ¿cómo te diré? Habíamos logrado vender, bueno, para no decir cantidad, empezó la crisis y se nos deshicieron porque no estábamos, la preventa que teníamos y que estábamos construyendo las casas y cuánta cosa, no sé, se cayó el 30, el 35%. Así, de un golpe, ¿no? De un golpe, ¿no? Entonces... y en algo que no estaba para nada en su control, ni en su manera de poderlo ver, ni nada. Por eso
tienes que saber tus limitaciones, pues, porque sucede que no tienes nunca todos, Nunca ves todas las cartas. Sí, nunca. Ves las que están en no, tu mano. así es, no predices el futuro de manera completa. Sí. Entonces, un proyecto que nosotros creíamos que a los 3 años nos iba a empezar a dar un flujo positivo, pues se tarda 6, ¿no? Entonces, obviamente, pues tienes que ajustar las velas, como dicen, tienes que apretar por otros lados y buscar una solución, ¿no? Y buscar una solución, y tienes que estar preparado, ahora sí que financieramente, para poder hacer este tipo de cosas, ¿no? Ahora, gracias a Dios también, pues los bancos, son conscientes de eso y se dan cuenta que negociaciones. exactamente, se dan cuenta de que el problema no es exclusivo de Puente Real y de Vértex, ¿verdad? Sino es todo el país y claramente entienden la situación y en todo el país también ellos dicen, oye, a ver, pues ¿cómo te ayudamos para salir adelante, no? Porque para salir todos adelante. exactamente. Sí, porque si me empiezan a tornar todos los créditos a mí como banco, pues también yo también trueno, ¿no? Entonces, sí hubo una actitud adecuada en ese sentido y se renegocia todo, en fin. Sí, se cambia el tipo de plazo. Pero un proyecto que iba arrancando, ¿cómo te diré? El primer año íbamos a vender exactamente lo que nuestros proyectos dijeron que íbamos a vender. O sea, Así, íbamos al clavo. su planeación estaba muy fregona. Al clavo, exactamente. Estaba bien hecha y era muy exacta. ¿Sí? Y ¡pau! 35% abajo. Y de repente en el primer año llega la amenaza más grande que pudo haber llegado, ¿no? Así es. Se pelearon con el monstruo. Así es. No, pero qué padre. Ahí también te quisiera preguntar, viendo eso, porque tengo entendido que también empezaron el desarrollo en Hermosillo muy rápido. Así o sea, es. más o menos en Al esos mismo años. tiempo. Entonces, ¿cómo viste eso? O sea, ¿qué veían ustedes para empezar? Como para decir, híjole, tengo que ir por Hermosillo también. Y cómo sortear esa dificultad que se llega ahora en 2 desarrollos al mismo tiempo. Así es. Mira, lo que sucede es que la oportunidad de Hermosillo se madura un poco antes que la de Obregón. Ok. Y entonces dijimos, pues ni modo, salió la oportunidad en Hermosillo, vamos para Hermosillo, ¿no? Pero luego se madura la de Obregón y, bueno, pues vamos entrando a los dos, vamos viendo cómo, y, en fin. Pero de cualquier manera viene esta crisis y creo yo que el primer asunto fue que nosotros habíamos de alguna forma tomado ciertas protecciones. No esperábamos nosotros tener un flujo positivo en los primeros 3 años, no dependíamos económicamente de ello, ¿no? Y no hubo de otra más que, además de eso, pues obviamente nosotros apretarnos los cinturones todos, ¿verdad? Y de alguna forma inclusive invertir un poco más, ¿no? O sea, replanteamos nuestros números y dijimos, bueno, esto, lo que veíamos es que no iba a ser el negocio que nosotros teníamos pensado, iba a ser algo menor, ¿verdad? Sí. En principio, cuando vamos de arranque. Por otro lado, la alternativa, pues, de decir, me detengo y vendo todo o algo por el estilo, pues era catastrófica, ¿no? Entonces, tienes esas 2 alternativas y decides tomar el seguir adelante, ¿no? Correcto. Oye, y qué interesante, quisiera saber un poquito ahí de pues esa incertidumbre, claro, que causa un miedo, oye, pues de la nada está este problemón. Por otro lado, muy bien dijiste que pues era un problema mundial, entonces también te da un poquito de confianza que sabes que de alguna u otra manera se va a resolver. Ahí tú personalmente, ¿cómo crees que lo tomaste o lo viviste o qué aprendiste de ti en ese proceso? Oye, fíjate que en principio este asunto del 2008 y
yo creo que no les tocó vivirlo del todo a ustedes, ¿no? Decían, no, que un año, ¿no? En un año esto regresa a la normalidad. Y de repente habían pasado 2 o 3 y me acuerdo que decían, no, dice, this is the new normal. O sea, nos vamos a tardar mucho tiempo en recuperarnos. Nosotros, digamos que ya habíamos quemado las naves, ya había que... como dice, ya había que nadar para el otro lado, ¿verdad? Así, ya, y gracias a Dios, pues de alguna manera, pues no lo hicimos ya en una etapa en la cual profesionalmente estábamos mucho más maduros, mucho más tranquilos, y creo que a pesar de que, pues, sí fueron presiones importantes, los tomamos de mucha mejor manera, ¿no? Mucha mejor manera que esa primer crisis que yo tuve, no sé, a los 35 años, ¿no? ¿Verdad? De mucha mejor manera. Claro. Esta crisis viene a los, no sé, 48, ¿verdad? Y yo estaba mucho más maduro y me sentí más tranquilo, por supuesto, que preocupado, ¿verdad? Claro. Pero haces los números de nuevo, y te das cuenta que la gran diferencia es que ahí va a haber que hacer más esfuerzo, ¿verdad? Okay. Ni modo le entramos. Y si hay disposición, pues a darle, ¿no? Así es. Sí. Bueno, otra pregunta aquí que me llama la atención es cuando tú mencionas que hay que pensar, o sea, que tenían que pensar a largo plazo, ¿no? Eso me gusta por el hecho de que siento que la mayoría de los empresarios, emprendedores, sobre todo los jóvenes, queremos que todo sea en un año, ¿no? En 6 meses, a ver si funcionó o no funcionó. O sea, todo lo queremos ver los resultados de una forma más rápida. La cultura esta de la inmediatez. Ajá, estamos acostumbrados a que le picas un app y todo llega. Y, o sea, toda esa cultura de querer ver resultados instantáneos en Amazon. Le picas una cosa y al día siguiente llegó Seattle o de no sé dónde, ¿no? Entonces, eso nos hace querer o pensar que los resultados van a ser rápidos. Entonces, eso te lo pregunto porque a lo mejor en tu industria tiende a ser más normal el pensar a largo plazo, pues porque tienen que hacerse esos desarrollos y es una industria que es más lenta por naturaleza. Pero, ¿qué le recomendarías o cómo piensas tú al respecto de empezar de las ventajas y desventajas de pensar a largo plazo? Pues mira, yo creo que como tú lo dijiste, hay de proyectos a proyectos, ¿no? Y sin duda hay proyectos que maduran lento. Yo creo que lo importante aquí, y hay proyectos que debieran madurar más rápido, y si no maduran rápido, a lo mejor no son buenos proyectos, ¿verdad? Y hay que estar consciente. Entonces, creo que el conocer la naturaleza, ¿verdad? De cada proyecto, de cada emprendimiento, es fundamental, ¿verdad? Pero, ¿cómo te diré? Yo creo que casi ninguno madura con rapidez. Un año se me hace muy rápido, ¿no? Pero sí, a lo mejor si tú ya, no sé, si tú ya tienes, digamos así, te dedicas a vender carne, ¿verdad? Y decides vender un tipo nuevo de carne, pero tú ya estás vendiendo una bola de cosas y lo intentas durante un año y no se vendió nada, pues a lo mejor como que ya va siendo momento de que esa línea que tú tienes no funciona, ¿no? Pero si lo que tú quieres es ser ganadero y no lo eres en este momento y vas a empezar a hacerlo, pues definitivamente te vas a tardar 5 o 10 años en empezar a ganar dinero, ¿no? O sea, y a pesar de que parecen iguales, pero no lo son, ¿no? Entonces, sí hay cosas que creo que deben madurar con rapidez, ¿no? Y hay cosas que no maduran con rapidez. Nosotros nos sucede nosotros hacemos un proyecto nuevo y normalmente entre 4 o 5 tipos de residencias, ¿no? ¿Verdad? Y si alguna de esos proyectos no tiene la suficiente venta para nosotros, no le damos más de 2 años. Esta casa, este ya no se hace, ¿verdad?
o qué le hacemos a ese proyecto para que sí funcione, ¿no? ¿Verdad? Pero sin duda, ya en 1, 2 años máximo, todos esos proyectos deben tener un nivel de venta razonable, digámoslo así, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que conocer, ¿verdad? La naturaleza, ¿no? Como proyecto en total, por supuesto, ¿verdad? Eso van a ser 10 privadas, pues ¿de dónde? Con la primera privada vas a ver, bueno, vas a ver flujo positivo, pues no lo vas a ver, ¿no? Claro. Pero hay cosas que sí son de más corto plazo y que tú tienes que estar consciente para hacer ajustes. Perfecto. Aquí una cosa que me gusta mucho es cuando estamos entrevistando a una persona que le llamamos nosotros personas de 11, esas personas que ya están donde nosotros queremos llegar, que tienen cierto éxito palpable, que nos inspira y nos ilusiona de que las cosas sí se pueden lograr. Son esa clara ejemplo o evidencia de que sí se puede, ¿no? Pero me llama la atención que en todos esos entrevistados, pues yo siempre busco y encuentro siempre esa como que confianza en ellos, o no confianza, pero esa convicción en ellos de que las cosas, o sea, que van a llegar a algún lado, ¿no? O sea, como que ellos mismos ya saben que van a llegar a algún lado en la vida. Entonces yo quisiera preguntarte, ¿cómo crees tú que se sembró esa semilla de grandeza en ti? O sea, esa semilla de grandeza que te dijo, voy a llegar a algún lado. Y cómo alguien, un joven, pensando así, puede generar esa semilla en sí mismo de que sí se pueden lograr las cosas. Yo, mira, por eso dije lástima que no la tengo como tal la cita de Einstein, ¿no? Pero es un privilegio esto. Es un privilegio, es lo que yo le diría a todo el mundo, es un privilegio para empezar a estar vivo, ¿no? Es un privilegio tener la oportunidad de estudiar, es un privilegio tener la oportunidad de aprender, es un privilegio el darle un servicio a la sociedad, ¿no? Lo es el que tú vivas de tu trabajo, ¿verdad? Y que aportes en ese sentido a la comunidad. Yo creo que y es también un alimento para uno mismo, desde el punto de vista espiritual, ¿no? Yo creo que ahí, yo les diría que ahí está la motivación, ¿no? Ahí está la motivación de ayudarte a ti mismo, ayudar a otros, lograr las cosas, yo creo que por ahí va, ¿no? Y como dice, quisiera decir un chiste, porque decían que tú no sirves para nada, le dicen a no sé quién. No, cuando menos sirvo de mal ejemplo, dice. Sí. Pero sirvo. Pero sirvo para algo. Entonces, me acuerdo un conferencista que decía, hablaba, ser hombre, ¿no? Ser mujer, servir. Servir, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es lo padre. Yo creo que eso debe motivarnos a todos, debe motivarnos a ser mejores, a ser mejores como personas, ¿verdad? Ser mejores como hijos, como padres, como esposos, ¿sí? Y por supuesto, ser mejores como profesionales, como empresarios. Y para eso hay que dedicarle tiempo, hay que chambear, ¿no? Y ver todo esto como eso, como ese privilegio, ¿no? De vivir, como ese privilegio de servir, ¿no? Excelente, qué buena respuesta nos das ahí, porque creo que es la base del por qué empezamos este programa en un principio, ¿no? Es esa idea de que si nosotros nos convertimos en la mejor versión de nosotros mismos, pues esa es la mejor forma de sacarle el máximo provecho a la vida. O sea, ser tu mejor versión, pues es la mejor forma de ser mejor papá, mejor amigo, mejor profesionista, mejor empresario, mejor todo, ¿no? Si te enfocas en crecer tú, en desarrollarte, en sacar el máximo provecho a la vida, en querer vivir, ¿no? Entonces, pues me encanta lo que nos acabas de transmitir. Espero que le llegue a muchísimas personas porque al igual que tú nos mencionaste ahorita de que
te encanta o te gusta el buscar cómo generar impacto en la comunidad, ¿no? En la sociedad, cómo desarrollaron la cultura y la sociedad ahí en la colonia. En la colonia esta por la Cajeme para Así llegar a es. Puente Real. ¿Cómo lo han seguido haciendo con todas las otras privadas y proyectos que están desarrollando, que son muchos? Pues de la misma forma yo creo que si nosotros tomáramos nuestra mentalidad, nuestra cabeza como esa comunidad que se puede ir desarrollando, cada vez habría mejores proyectos, mejores personas allá afuera y como ciudad, como estado, fuéramos pues cada vez hacia un mejor lugar, ¿no? O sea, porque como dices, el estado y la ciudad es de las personas que están ahí, entonces hay que tratar todo el tiempo pues de ser mejores personas, ¿no? Y aprovechar al máximo esta vida en la que estamos aquí ahorita. Así es. Yo quisiera añadir, fíjate, en eso, una cita de Charles Dickens que a mí me gusta mucho usar. Y de nuevo, A ver. de todos lados viene el conocimiento. No, perfecto. En Historia de dos ciudades, el libro inicia con: era el mejor de los tiempos y era el peor de los tiempos. Ok. ¿Sí? Entonces, con esto te digo que siempre es así. Siempre es así. Siempre es el mejor de los tiempos, siempre es el peor de los tiempos. Pero siempre es el tiempo de la oportunidad y es el tiempo de vivir. Siempre lo es. Creo uno que en el pasado no, las cosas estuvieron mejor, que no es cierto, no es cierto, ¿no? Y a lo mejor algunos momentos fueron peores que otros en algunos lugares, ¿no? Pero siempre hay dificultades, siempre, pero siempre hay oportunidades. Entonces, yo creo que también eso nos debe motivar a todos, ¿no? ¿no? Así que, de ver que sí se puede, que sí hay manera, que no va a ser fácil, ¿verdad? Pero que se puede. Eso es lo que quisiera transmitir ahí. Y que, por supuesto, nadie va a venir ni a salvarte a ti, ni a salvar a Ciudad Obregón, ni a Cajeme, ¿verdad? Nadie. Lo que hagamos nosotros, por nosotros mismos, por nuestras familias y por Cajeme, ¿verdad? La suma de lo que hagamos todos nosotros es el futuro de Cajeme. Totalmente. Y no eso de que, no, que si el gobierno esto, que si los gringos, que si... No es cierto, no es cierto. Nadie... a los que más le importamos somos a nosotros mismos. Así es. Así es. Me recuerda una historia que una vez platicamos aquí en el programa, pero habla de un señor que le estaba contando a un señor más grande, un señor ya retirado, y le decía, no, es que tengo un broncón porque esto en la chamba, y esto y el otro. Y le contesta grande, qué buenos tiempos. Estoy contando las broncas. Pues sí, pero pues, o sea, qué fregón, pues. Y dices, como dices, era el peor de los tiempos y era el mejor de los tiempos. O sea, siempre, the good old days, ¿no? Decía la historia, y sí. Y pues cómo debemos de nosotros, pues tomarlo con la actitud correcta y ponerlo todo en perspectiva y darle para adelante, que es de lo que hablábamos al principio. Así es. Y estar agradecidos de que aquí estamos, ¿no? Estar agradecidos con Dios de que aquí estamos, de que seguimos adelante, de que tienes un nuevo día, ¿verdad? Y darle para adelante. Sí. Aquí me voy a salir un poquito del tema, pero ahorita hablabas de que te gustaba mucho el deporte, te gusta mucho el tenis y creo que lo has practicado por muchos años. ¿Cómo crees que esa parte deportiva en ti te ha ayudado en tu parte profesional? Fíjate que yo creo que el deporte ayuda tremendamente. Y en general, tratarlo de ver como salud, ¿no? La salud es así como el cimiento fundamental de tu desarrollo como persona, ¿no? No tienes salud y, hijo, qué difícil es todo, ¿no? Lo damos por descontado, ¿no? Sí. Entonces, pero eso por un lado. Por otro lado, pues sí, en el caso de un deporte competitivo, es interesante esa parte de ser constante, ¿verdad? De hacer el esfuerzo, de entrenar, de tener confianza en ti mismo, de estar en ese punto tan difícil de que
pues sí vas a jugar y no es que te valga, ¿verdad? Pues sí, si no te pones atención y todo, pues ya te ganaron, ¿no? Sí. ¿Verdad? Pero por otro lado, si te preocupas y sufres porque vas a perder y porque el otro es más bueno que tú, pues ya perdiste también, ¿no? Entonces, es todo un arte estar en ese equilibrio ahí en el centro, ¿no? En ese punto donde estás ocupado, donde te estás divirtiendo, donde te sientes afortunado de estar ahí porque pues es un privilegio jugar tenis, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando estás en ese punto de equilibrio, es cuando eres más productivo. Es cuando eres más productivo. Y además te gusta mucho y como que lo quieres y todo este rollo, ¿no? Y yo añadiría algo, no sé si la película que vieron, la vieron, se llama Shakespeare in Love, de cómo Shakespeare, o como lo presentan ahí cuando menos, es productivo cuando está enamorado. Ok. ¿Sí? Cuando está entusiasmadísimo, ¿no? Y es muy productivo y escribe y escribe y escribe cosas maravillosas, ¿no? En cambio, cuando está sufriendo y está preocupado o le vale todo, ¿verdad? Pues no. No viene la creatividad. No es cuando es más productivo, ¿no? Entonces, creo que eso me ha ayudado a mí el deporte y sobre todo el tenis, que es así tan individual, ¿no? De que pues ni modo que le eches la culpa al portero, ¿no? Así es. No se puede. O a tu entrenador. No hay chance de echar la culpa a nadie. Sí. Tú eres el responsable de lo que vaya a suceder ahí en buena medida, ¿no? Entonces, es estar en esa zona de equilibrio, ¿verdad? Y que eres cuando eres más productivo y eres cuando tienes mejores resultados. Y a lo mejor no le ganas al otro, ¿no? Pero eso no importa. Tuviste un muy buen resultado, jugaste mejor que como jugabas ayer, ¿verdad? Y ya viste qué es lo que puedes hacer para mañana, ¿no? Totalmente. Eso está muy, muy bueno. Aquí voy a entrar con una pregunta más, no sé, filosófica, por así decirlo. Sí, es. Pero si pudieras tú escoger por qué ser recordado, ¿por qué te gustaría que fuera? Híjole. Por el excelente jugador de tenis. Ya por eso no fue. Ese tren ya corrió. No, pues mira, por supuesto a mí me gustaría ser recordado por haber sido una buena persona, ¿verdad? Un buen profesional, así como lo dije ahorita, ser recordado por todo eso, por ser un buen hijo, un buen esposo, un buen padre, ¿verdad? Un buen amigo. Con eso me es suficiente. Fregón. No sé si tengas una lección que hayas aprendido recientemente, o sea, dentro de lo que es ahora sí tu carrera profesional, y algún consejo que te hubiera gustado mandar a tu yo del pasado, no, ya al pasado que tú quieras, pero algo que hayas aprendido recientemente que, mira. Ajá, siempre sigue cometiendo errores, ¿no? Y luego ya que Obviamente. lo hiciste, dijiste, ay, lo debí haber hecho mejor. No maduramos a tiempo. Así es, lo debí haber hecho mejor. Siempre hay, y es que a final de cuentas, nuestras circunstancias es que somos imperfectos. Y por más experimentado que seas, de todas maneras, de repente se te queman los frijoles. Tiene vuelta, ¿no? Tiene vuelta y hay que aceptarse a uno mismo como tal, ¿no? Creo que ese es el gran aprendizaje. Hay que aceptarse a uno mismo como tal y como lo dije ahorita, mira, hice mal esto, ¿verdad? Jugué bien, no estuvo mal, pero no lo voy a volver a hacer la siguiente. Sí. Y no sé, por ejemplo, hace poco negociamos algo que creo que lo negociamos con una estrategia equivocada, ¿no? Okay. Creo que nosotros nos aceleramos un poco, no hicimos, ahora sí, nuestro trabajo
previo, ¿verdad? Preliminar de conocer un poco más las circunstancias de este proyecto que negociamos. Y bueno, queda de aprendizaje para en el siguiente hacer las cosas de manera distinta, ¿no? Y creo que fundamentalmente es el conocer, ¿verdad? De nuevo, recordarme a mí mismo que hay que conocer bien qué estás negociando, con quién lo estás negociando, cuáles son las condiciones, ¿verdad? Para de alguna manera quedarte en el lugar. A mí me interesa mucho tener relaciones de ganar-ganar, ¿verdad? Entonces, quedar en ese, es todo un arte, ¿verdad? En ese punto ahí en el medio, donde... donde les va bien a todos. Así es, y fue justo para las partes, ¿no? Y fue justo para las partes. Entonces, pero para eso hay que, pues hay que trabajar, ¿verdad? Hay que investigar y pensarle antes de decidir una propuesta, ¿no? Totalmente. Ahorita, al principio, hablaste de ya cerca del retiro. ¿Qué significa eso? Pues mira, mi idea es, al final del día, ya no tiene uno la energía que tenía hace 30 años, ¿no? Y sí, durante mucho tiempo, la verdad que trabajé mucho, mucho, entonces como que deseas también empezar a disfrutar de los frutos de tu trabajo, ¿no? Entonces, para eso, pues, sí hay que soltar la operación, ¿verdad? Eso es en buena medida parte de mi retiro, soltar la parte operativa que es tan demandante, tan, todos los días hay problemas, todos los días hay que resolver algo, ¿verdad? Entonces, soltar la operación. Y empezar a trabajar más en la parte estratégica, ¿no? De la empresa. No sé, me cuesta trabajo ese tema de, ya no voy a hacer nada. Sí me cuesta chamba, ¿verdad? Sí. Y ahí, pero por lo pronto es ese paso. Y a lo mejor en algunos años un paso más, ¿verdad? No sé. Sí llegó un momento en que uno no tiene la energía y a veces tampoco la salud suficiente para estar al frente de un negocio, ¿no? Y el negocio sufre. y por lo mismo, fíjate que, sobre todo en el tema de salud, que gracias a Dios hoy me siento muy bien, a veces me encuentro a mí mismo con, oye, ¿qué estás haciendo? O sea, y me encuentro a mí mismo porque de repente estás cansado, ¿sí? Y el cansancio te lleva un poco al hartazgo, y esas no son buenos consejeros para tomar decisiones, ¿sí? Entonces, creo que este camino que estamos tomando en Vertex de traspaso generacional, para el cual lo estamos preparando de manera importante. Tenemos años, o sea, con el tema de gobierno corporativo, empresas familiares, porque es todo un tema, ¿eh? Tengo entendido, y ya no me acuerdo de la estadística con exactitud, pero más de la mitad de las empresas no brincan el traspaso generacional. No lo brincan. Sí, es difícil. Sí. Y el del siguiente, menos. Sí. O sea, porque es otra generación, menos. Ya como el 10%. Menos, así es. O sea, vamos a suponer que quitar el 60% uno lo logra, y en el siguiente creo que el 70% no lo logra. O sea, queda... Es difícil, hay que profesionalizarse. ¿Cómo se dice? Y hay que concientizar a toda la familia de cómo es que una empresa puede
subsistir y seguir adelante y ser de beneficio de todos los accionistas, ¿no? Porque si cada quien quiere empezar a participar como si fuera, no sé, su casa, ¿verdad? Pues no. Y tanto es respetar lo de antes como aceptar que el panorama, el mundo cambia también y a veces lo que ayer funcionaba, hoy no. Ya no. Y cómo pivoteas de la manera correcta. Así es. Tienes toda la razón. Todo aquel que, o sea, ahorita hablé de que si haces lo mismo que hacen los demás, tienes un problema de oferta y demanda, ¿verdad? Y si haces lo mismo que has hecho toda la vida también. Exacto. Sí. Exacto. Qué evolución. Porque vamos a suponer que tú innovas en algo, ¿verdad? Y wow, eres innovador y a los 3, 5 años todo el mundo hace lo mismo que tú. Esa es la verdad. Entonces, si tú no vuelves a innovar, te caes de la ola. Te caes de la ola. No te mantienes allá arriba. Entonces, si es todo un tema de si tú lidereas un mercado o si lo sigues, ¿verdad? Y de las dos maneras se puede hacer negocio, pero es distinto, ¿no? Entonces, por supuesto que tienes que estar bien consciente de que la única constante en el futuro es el cambio. Así es. Fregón. ¿Te consideras una persona optimista? Sí, fíjate. Sí, pero un optimista realista. Digámoslo Buena así. combinación. Así es, digámoslo así, ¿no? Porque el optimista así solito, híjole, es también muy peligroso. De la misma manera que el pesimista. Sí. Muy peligroso. El que ve todo precioso y color de rosa hacia el futuro, se da cuenta de que la luna no es de queso, de manera muy difícil. Perfecto. Traumática. Pues mira, aquí yo creo que ya llegamos a la última parte de nuestro programa, donde yo le hago una misma pregunta a todos nuestros invitados, que la pregunta dice así: para nosotros, del 1 al 10, son todas esas como habilidades, características, como aprendizaje, ganas, inteligencia, disciplina, etcétera. Todas esas cosas que si tú las haces, máximo te sacas un 10. Pero nosotros creemos que en las personas hay algo que si desarrollamos de más, puede ser ese extra que te lleve a ser una persona de 11. A ti, Sergio Iturribarría, ¿qué es eso que te lleva a ser una persona de 11? Bueno, gracias por el 11, ¿eh? Pero lo dijeron ustedes, no yo. Pues mira, ¿qué me lleva? Yo creo que volvería un poco a lo que ya dije, ¿no? Número 1, estar preparados técnicamente. Y para hacer negocios hay que, como Leonardo da Vinci, ser un hombre del Renacimiento, ¿verdad? Un hombre universal, ¿verdad? Y el hombre universal viene de conocer muchas cosas, ¿verdad? No de clavarse en algo, creo yo, ¿no? Ese es mi feeling, ese conocimiento universal, ¿sí? Ese por un lado. Creo que es, y por supuesto que el tema de un negocio en específico, ¿verdad? Y todos los negocios van tomados de la mano de la parte financiera, la parte contable, ¿verdad? De la parte estadística y de estudio de mercados que debes saber hacer. Todo eso arma la parte técnica, ¿verdad? Del negocio. Y por otro lado está la parte emocional, ¿no? La parte emocional de saber comunicarte, de ser empático, de ser prudente, de saber no rendirte, ¿verdad? Ante las primeras dificultades, de tener esa fuerza mental para seguir adelante. Toda esta parte de inteligencia emocional me parece fundamental, ¿no? Quien no tiene esa parte, le es muy difícil porque esto del conocimiento universal es que como personas, pues sí, por un lado somos racionales, ¿no? Pero por otro lado somos emocionales y espirituales, ¿no? Entonces, conocernos en completo y conocer el mundo con esa visión, creo que es fundamental para poder salir adelante de la mejor manera, ¿no?
Híjole, no, pues definitivamente fue una plática muy agradable y demasiado interesante. Creo que nos llevamos muchísimas cosas que podemos utilizar en nuestra vida, muchos conceptos, muchas cosas, sobre todo, por ejemplo, eso que platicaste ahorita de estar no nomás trabajando en nuestra parte técnica, que creo que ese nomás es uno de los principales errores que cometemos muchos empresarios y muchos jóvenes que se enfocan mucho en dominar su industria, dominar su tema, pero te tienes que mejorar a ti, porque esa inteligencia emocional, ese desarrollo personal a veces es incluso más importante que el otro, ¿no? Entonces, cuando estás trabajando en las dos cosas y tienes la visión, la estrategia y la ejecución adecuada de proyectos con flexibilidad durante un recorrido largo de tiempo, te llevan a hacer proyectos tan increíbles como lo que está haciendo Vertex en estos momentos. Y pues, una vez más, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Sergio. Definitivamente ha valido mucho la pena. Gracias. Muy bien, pues con eso cerramos el capítulo de hoy. Los invitamos a seguir la trayectoria de Vertex, seguir a Sergio, seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales. Si les interesa patrocinar alguno de los episodios, comuníquense con nosotros por Instagram, tratamos de contestar todo. Suscríbanse al canal de YouTube, recuerden que por un subscribe ustedes no es nada y para nosotros nos ayuda a traer gente aquí como Sergio, aquí con nosotros. Y muchísimas gracias por escucharnos. Bueno, yo nomás quisiera cerrar para agradecerles a ustedes que me han invitado, agradecerles la oportunidad de ayudar, ¿verdad? De compartir una visión. Y bueno, yo nomás quisiera añadir que otra cosa que es fundamental es aprender a aprender. Como les digo, en el futuro la única constante es el cambio y el cambio se aprende. No se sabe en este momento cuál va a ser y cuando empieza a presentarse, pues hay que aprender cuál es, cómo es y hacia dónde va. Perfecto. Muchas gracias. Excelente. No, hombre, muchísimas gracias. Bye.